Howard Schultz, de la pobreza al imperio del café. La historia de Howard Schultz es una poderosa lección de vida que nos muestra cómo las adversidades no son un límite, sino una plataforma para alcanzar grandes sueños. Este video te invita a recorrer la vida de un hombre que, a pesar de las circunstancias, transformó su visión en un fenómeno mundial: Starbucks. Desde crecer en un hogar humilde hasta liderar un imperio global del café, la travesía de Schultz está llena de inspiración para los emprendedores y soñadores de todo el mundo. Si alguna vez te has preguntado si es posible convertir tus desafíos en impulso, esta historia confirmará que con valentía, trabajo duro y resiliencia, no hay sueños inalcanzables. Howard Schultz nació en Brooklyn, Nueva York, en un vecindario marcado por la pobreza. Provenía de una familia trabajadora, donde su padre, Fred Schultz, se enfrentó a la falta de empleos estables, lo que significó una niñez llena de dificultades económicas. Creció viendo cómo la falta de oportunidades limitaba las aspiraciones de su familia. Pero lejos de rendirse, esa realidad encendió en él una chispa: cambiar su destino y construir algo más grande. Howard siempre miró más allá de lo que tenía frente a él y soñaba con romper el ciclo de pobreza que lo rodeaba. Con determinación y esfuerzo, fue el primero de su familia en asistir a la universidad. Trabajó en distintos empleos, tomó préstamos estudiantiles y luchó para abrirse camino. Desde joven, quedó claro que la tenacidad sería la fuerza motora de su vida. Después de graduarse, Howard Schultz se abrió espacio en el mundo corporativo. Uno de sus primeros trabajos fue en Xerox, donde aprendió habilidades fundamentales de ventas que más tarde aplicarían en su carrera. Sin embargo, fue como vicepresidente en Hammarplast, una empresa sueca de utensilios de cocina que su destino cambió para siempre. Fue allí donde descubrió Starbucks, entonces una pequeña tienda en Seattle que vendía granos de café de alta calidad. Intrigado por la pasión que los fundadores tenían por el producto, Howard decidió averiguar más. Howard visitó Starbucks por primera vez en 1981 y quedó cautivado de inmediato. Por aquel entonces, Starbucks no era más que una pequeña tienda local que se enfocaba exclusivamente en vender café en grano. Pero Howard vio algo más. Vio una oportunidad para ofrecer al cliente no solo un gran producto, sino también una experiencia única. Convencido de que había encontrado una joya en bruto, se unió a la compañía un año después como director de operaciones y marketing. Fue entonces cuando su visión comenzaría a tomar forma. En 1983, Howard Schultz hizo un viaje a Italia que cambiaría su perspectiva para siempre. Durante su recorrido, quedó encantado con la cultura del café italiano, donde las espresso bars no solo servían café, sino también eran un lugar central de reunión y conexión social. Howard regresó a Seattle convencido de que era posible replicar esa experiencia en los Estados Unidos. Quería crear un espacio que ofreciera más que solo café, un lugar donde las personas pudieran conectarse, compartir momentos y sentirse parte de una comunidad. Cuando intentó compartir esta visión con los fundadores de Starbucks, se encontró con resistencia. En aquel momento, ellos no compartían su ambición de transformar la empresa en una cadena de cafeterías. Lejos de rendirse, Howard decidió arriesgarlo todo y fundar su propia compañía basada en su sueño. Así nació Il Giornale. Los primeros días no fueron fáciles. Tuvo que enfrentarse al rechazo de varios inversionistas mientras intentaba recaudar fondos. Pero con su característico optimismo y perseverancia, logró reunir el capital necesario para lanzar su idea. Poco después, en 1987, se presentó la oportunidad que cambiaría su vida. Howard logró adquirir Starbucks. Con esta compra, combinó su visión innovadora con la marca ya establecida, lo que marcó el inicio de un camino hacia el estrellato mundial. Los primeros años no estuvieron exentos de desafíos. Starbucks atravesó momentos difíciles mientras intentaba expandirse y mantenerse fiel a su misión. Howard enfrentó dudas, riesgos financieros y decisiones cruciales que definirían el futuro de la empresa. Sin embargo, se mantuvo firme en su enfoque: ofrecer café de alta calidad,
pero también priorizar la experiencia del cliente y crear un espacio acogedor donde las personas quisieran quedarse. Howard Schultz nunca quiso solo vender café. Quería crear una experiencia que se sintiera como un tercer lugar entre el hogar y el trabajo. Y lo logró. Starbucks se convirtió en el lugar donde amigos se encuentran, reuniones ocurren y se comparten momentos importantes. Esta visión única fue clave para el éxito de Starbucks y su transformación de una pequeña compañía local a un fenómeno global. El siguiente gran paso fue llevar Starbucks al mundo. Bajo el liderazgo de Schultz, la compañía comenzó a abrir tiendas en diferentes países, redefiniendo la cultura del café para una audiencia global. Desde Asia hasta Europa, Starbucks se convirtió en sinónimo de calidad y conexión. Cada tienda reflejaba la misma visión con la que Howard comenzó, un espacio de comunidad donde las personas siempre eran lo más importante. Parte del impacto de Howard Schultz va más allá del negocio. Siempre se ha caracterizado por liderar con empatía y compromiso hacia sus empleados. Bajo su dirección, Starbucks implementó beneficios como opciones de acciones para los trabajadores y acceso a cuidados médicos para todos, incluso los de medio tiempo. Mientras muchas compañías priorizan únicamente las ganancias, Schultz ha demostrado que es posible construir un negocio exitoso mientras cuidas a las personas que lo hacen posible. El camino no fue lineal. Starbucks también atravesó retos, momentos de crisis y decisiones que no siempre resultaron como esperaban. Pero lo que distingue a Howard Schultz es su capacidad para aprender de los errores y seguir adelante. Estos momentos de adversidad fortalecieron la visión y el liderazgo de Schultz, quien siempre estuvo dispuesto a adaptarse y reinventarse. Howard Schultz no solo creó una marca global, dejó un legado basado en valores profundos de calidad, comunidad y propósito. Starbucks, bajo su liderazgo, se convirtió en mucho más que una compañía de café. Se transformó en un movimiento cultural que conectó a millones de personas a través del mundo. Más allá de sus logros profesionales, Schultz también ha usado su éxito para devolver a las comunidades y apoyar causas sociales. Su filosofía de liderar con propósito sigue siendo una fuente de inspiración para emprendedores en todas partes. La historia de Howard Schultz nos enseña lecciones que trascienden generaciones y culturas. Nos recuerda que nuestras circunstancias no definen nuestro futuro y que con trabajo duro, creatividad y valentía, podemos superar cualquier obstáculo. Su vida no es solo un ejemplo de éxito en los negocios, sino también de resiliencia, visión y el impacto transformador de creer en uno mismo. Howard Schultz nos demuestra que los grandes sueños nunca son demasiado grandes y que la adversidad puede convertirse en el combustible que impulsa nuestras metas. Si algo podemos llevarnos de su historia es esto: no importa de dónde vengas. Lo que importa es hacia dónde estás dispuesto a ir y cuánto estás dispuesto a luchar para llegar allí. Aquí, en este video, celebramos no solo el éxito de un hombre, sino también el espíritu humano que nos inspira a todos a alcanzar nuevas alturas. Atrévete a soñar y a construir tu propio imperio, porque todo es posible cuando crees en ti mismo.